Tengan ustedes buenas tardes, alumnos, y en esta ocasión vamos a continuar con el periodo intermedio tardío. El intermedio tardío es un periodo de desarrollo regional, donde se van a constituir los llamados estados regionales. También a este periodo se le conoce como el periodo de los grandes maestros orfebres, porque es la orfebrería la que va a tomar una mayor trascendencia. El intermedio temprano es el de los grandes maestros ceramistas, alfareros. El intermedio tardío es de los grandes maestros orfebres o el periodo de desarrollo metalúrgico. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, se va alejando de esa edad de piedra cada vez más y se va entrando a la edad de los metales para compararlo con la historia universal. Bien, hay la idea, ¿no? Que si los incas se quedaron en la edad del cobre o se quedaron en la edad del bronce. La verdad es que los antiguos peruanos hasta el intermedio tardío conocieron el bronce. Y esto también se reprodujo en otras partes, en Cajamarca, en el centro y en el sur, porque la conquista inca también fue una suerte de irradiación cultural. Los incas tomaban también lo valioso de cada cultura regional y lo incorporaban, lo iban incorporando. Bien, pero no estamos para hablar de los incas, estamos para hablar de aquellas culturas que surgieron previo al desarrollo final, que es el horizonte tardío, ese es el inca. Pero vamos antes, vamos con el intermedio tardío, ¿ya? Estamos en el intermedio tardío. En el intermedio temprano ya lo habíamos abordado. Bien, ahora vamos a ver un panorama. Vimos un panorama amplio en la clase anterior, que ahí hablamos de las culturas del intermedio tardío. Culturas como la cultura chanca, la cultura huanca, la cultura chachapoya. Esto es en los Andes, ¿no? La cultura huanca, chanca, chachapoya. Y también hablamos de las culturas en la costa, como la cultura chimú, la cultura chincha. Aunque bueno, nos faltó también abordar un poco, lo hemos abordado de manera general, como son los reinos aymaras en la parte del altiplano entre Perú y Bolivia, donde antes se desarrolló Tiahuanaco, los reinos Coya y Lupaca, que van a ser los reinos aymaras. Pero también hay otras, como están los yauyos, están los huancos, están los lambayeque, están los bracamoros, eso en Jaén, están los huambos, en la parte de Cutervo, ¿no? Están los caxamarcas, están los tumpis, donde es Tumbes, y el desarrollo de la cultura tayán en Piura. Bien, para adentrarnos, ya no de ver de manera general, panorámica, un panorama general del intermedio tardío, vamos a irnos más allá y vamos a estudiar dos culturas importantísimas, sobre todo para nosotros como lambayecanos. ¿Está bien? Entonces, pasamos a estudiar una de las culturas más importantes del Perú y sobre todo de esta parte del norte. Bien, entonces ahí tenemos. Vamos agrandando un poco y vamos a ver de qué se trata. Bien. Entonces, vamos a ver acá. Muy bien. Algunos de ustedes habrán visitado el Museo de Ferreñafe, ¿no? Ese museo dedicado al Señor de Sicán, ¿sí? Al Señor de Sicán. Bien. El Museo del Señor de Sicán, Sicán con C, Sicán,
encontrado en el santuario de Batangrande, ¿ya? Pertenece a la cultura Lambayeque, ¿ya? Pertenece a la cultura Lambayeque. El señor de Zipán, y específicamente el Museo del Señor de Zipán, con P, que se encontró en la provincia de Chiclayo, en la localidad de Zipán, y cuyo museo está en la capital de la provincia de Lambayeque. Me remito a la ciudad evocadora, a la ciudad de Lambayeque. Es el Museo Tumbas Reales del Señor de Zipán y corresponde a la cultura mochica, ¿ya? Bien, la cultura Lambayeque es una cultura que se va a desarrollar al final del horizonte medio y el inicio del periodo intermedio tardío. Bien, a la cultura Lambayeque también la denominan Sicán. ¿Quién la denomina Sicán? Principalmente nos referimos al arqueólogo Itsumi Shimada. Bien, marco geográfico, los valles La Leche, Lambayeque, Chancay y Reque. Concretamente, hablamos de dos cuencas. Se desarrolló esta cultura en dos de las cuencas más importantes del departamento de Lambayeque. Se desarrolló en los valles Chancay Lambayeque, que se extiende hasta Reque, y en el valle La Leche, ¿ya? En el valle La Leche, que eso da para distritos como Tucumé, Illimo, Pacora, Jayanca, ¿no? Que ese es el lado norte. En el lado sur, si hablamos de los valles, bueno, ahí están este lugar llamado Coyique, también Zipán, Coyique, lo que es Cayanca, lo que es Alicán, hasta donde es Cúsupe, también Eten, hasta el distrito de Lagunas. Esa es la extensión en la que se va a desarrollar la cultura lambayeque, pero predominantemente en los valles mencionados. Bien, podemos decir que por el norte llegó hasta los valles permítanme, de Motupe, en Lambayeque, como ya les dije, ¿no? Los pueblos, acuérdense, están seguiditos, ¿no? Desde Mochumí, Tucume, Pacora, Jayanca, a ver, Mochumí, Illimo, Tucume, Pacora, Jayanca, hasta Motupe. Eso por el norte. Y hasta el sur va hasta el valle del Jequetepeque. Les hablé del distrito de Lagunas, que es Mocupe, la playa de Lagunas, está la punta Cherrepe, y llega hasta donde hoy es la ciudad de Chepén, el valle de el Jequetepeque. Bien, entonces, vamos a ver, este es el marco geográfico, ustedes lo pueden ver acá, en el Perú, en la costa norte peruana y específicamente en el departamento de Lambayeque. Si alguna vez visitaron el complejo arqueológico Batangrande en el bosque de Pumac, ahí encontrarán esta pirámide trunca, ya derruida, esta pirámide trunca. Bien, esto se encuentra en Batangrande. Y son centros ceremoniales. Básicamente van a ser centros religiosos porque a la cultura lambayeque la va a dominar en el plano político y social una élite sacerdotal. Bien, está el complejo de Batangrande, ahí están los centros ceremoniales, integrada por 17 pirámides de 30 metros de altura. Sus principales, o las principales huacas serían el Loro, Chotuna y la conocida como la Ventana. La Ventana, Chotuna y el Loro. Eso en Batangrande. Otro centro importante de la cultura lambayeque será Tucumé. Y ahí tienen todo lo que está alrededor, esas pirámides que están alrededor de el Cerro Purgatorio. Un cerro donde básicamente se hacen mesas de curanderismo, ¿no? Se dice que es un cerro con una energía especial para ello. Tucumé, importante función administrativa y religiosa. En Batangrande también va a ser un centro religioso importante, pero una vez que Batangrande
va a ser primero, el primer centro, y luego será Tucumán. Primero Batangrande, parece que un problema climatológico llevó la capital a Tucumán. Otro centro importante es Apurlec, importante centro de producción y distribución agrícola. Apurlec. Ustedes ya conocen que es Apurlec. Estamos hablando de un canal de regadío importantísimo, ¿no? Bien, lo ubicamos en la costa norte, ¿ya? En su marco geográfico. Y hablamos del departamento de Lambayeque, el Valle Chancay, y ahí tenemos el complejo de Batangrande, y el otro es del Valle de la Leche, está Tucumán, ahí tenemos a Tucumán. Bien. Las construcciones, básicamente, de estos centros ceremoniales van a ser en adobe. Se usa el adobe. Sus construcciones son en adobe y son pirámides truncas sin vértice ni punta. ¿Ya? Pirámides truncas. No son como las de Egipto, que sí tienen vértice y terminan en punta. No, estas van a ser pirámides truncas. Bien, así es la arquitectura de la cultura lambayeque. Tenemos otro aspecto más antes de abordar las expresiones culturales. Vamos al plano económico. La economía estuvo basada en una agricultura extensiva con grandes campos de cultivo, mediante un sistema de canales de regadío para toda la costa peruana. Es decir, que ya los Lambayeque tienen su infraestructura de regadío proveniente también de los aportes de otras culturas, como es el caso de la mochica y también los huari. Bien, sabemos que los cultivos son de costa, ¿no? Básicamente de costa. En la zona de la costa, más, vas a decir, próximas a la sierra, se sembraba la yuca, ¿no? Mientras que en las zonas más llanas, yendo al mar, se sembraba bueno, maíz, algodón, frijol, calabaza, papa, yuca y otros cultivos más. Bien, vemos que hay una producción de hortalizas, hay una producción de granos, hay una producción de tubérculos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, acá dice papa, pero es probable, más que probable, que la hayan obtenido por intercambio. Es decir, la papa, ustedes saben que más da en la sierra. La yuca sí puede dar por estas zonas, la calabaza también, el frijol también, el payar, así como el algodón, el maíz, entre otros. Bueno, fue un pueblo navegante y lo que les permitió el desarrollo de la pesca y contactarse con amplios sectores a lo largo de la costa. Ellos construían balsas. Tenían madera, con madera y junco. Construyeron no solo caballitos de totora, sino también balsas. Es un pueblo pescador también. Su dieta estaba basada en eso, ¿no? En vegetales y también en pescados, básicamente. Aunque criaban animales menores, como los cuyes, por ejemplo, ¿no? Los cuyes, también domesticaron el pato, en fin. Por estas zonas también se comía el cañán, que es como una iguana. En fin, y pescados de río, pequeños pescados de río también. Es muy variada la gastronomía lambayeque. En tipo de sociedad, se desarrolla una cultura social muy jerarquizada, o sea, hay clases sociales. El poder residía en una élite debido a sus orígenes divinos, se dice, y lazos de parentesco. Estamos hablando de una élite sacerdotal, una élite con vínculos no solo de parentesco familiar, sino también religioso. Los otros grupos sociales sí se encargaban de la administración. O sea, debajo de esa élite sacerdotal estaba
la burocracia, estaban también los soldados, los guerreros, y más abajo ya artesanos, agricultores y pescadores que componían el pueblo llano. Bien, organización política tomó como base un estado teocrático, bastante, bueno, teocrático. Su centro político religioso más importante fue en un primer momento Batangrande y, y luego lo será de Tucumán. Bien, ¿qué más? Podemos hablar de su cerámica también, ¿no? Ahí tenemos el Huaco Rey, el más importante. Una cerámica, como ustedes pueden ver, bícroma, en ocasiones bícroma, ¿no? Pero sobre todo y fundamentalmente escultórica, como pueden ver. No es una cerámica tan exquisita como la mochica, porque es una cerámica mayormente ya hecha con molde, de producción en serie, pero vemos huacos importantes, ¿no? Siempre esto predomina, en el caso de este huaco, ¿no? Con un asa estribo, gollete, pico, gollete, asa estribo, forma globular, base plana. Igual también, ¿no? Base plana, forma globular, asa estribo con pico y gollete, ¿no? Un color ocre, básicamente, predomina en la cerámica Lambayeque. La cultura se conoce como cultura Lambayeque a partir del hallazgo del señor Jorge Ceballos Quiñones, quien logra descubrir el Huaco Rey y estudiarlo. Quien complementa los estudios de la cultura Lambayeque va a ser el señor Rafael Larco Joyle. Cerámica. Utilizaron técnica del moldeado, características, como les dije, ¿no? Negro, gris y colores ocre. También tenemos el negro y gris y color ocre, ¿no? Apastelados, crema, naranja. Yo lo veo ocre, lo podemos decir, colores apastelados como el crema naranja que vemos en estos guacos. Vamos a decir más comunes, y los netamente ceremoniales que tienen un color negro y gris, ¿no? Comúnmente, ¿no? Acá este es color ocre, como pueden ver, pero van a destacar más en la orfebrería. Este concurso, la orfebrería, variedad de objetos de oro, plata, cobre y tumbaga. La tumbaga es una mezcla, ¿no? De oro y cobre, la tumbaga. La plata, cuando se mezcla con el cobre, se le llama alpaca. Aleación de oro y cobre, la tumbaga. Bien, ahí tenemos un objeto de oro como el tumi. Muchos dicen que es chimú. En realidad, los primeros tumis se confeccionaron en Lambayeque. Pertenece a la cultura Lambayeque. Bien, entonces ahí tenemos lo más importante. Como vemos debajo, también las pirámides de Tucumán, una escena de la vida cotidiana de los Lambayeque, con construcciones de adobe. Bien, ahí podemos ver. Ahí podemos ver. Un repaso, ¿no? Vamos a hacer un repaso y decimos, cultura Lambayeque o Sicán. Recibe el nombre de Sicán por uno de los señores que va a estudiar principalmente el complejo arqueológico de Batangrande. Según el señor Itsumi Chimada, es cultura Sicán. Cultura Lambayeque es como le llama el señor Jorge Ceballos Quiñones. Bien. Marco geográfico. En el marco geográfico. Ya dijimos, valles de la Leche, Lambayeque, Chancay, Reque. Es decir, todo valle más importante es el valle Chancay, Lambayeque, y el que está más al norte, el valle de la Leche. Es decir, se va a desarrollar en las 3 provincias del departamento de Lambayeque. Por el norte va a llegar hasta los valles de Motupe, ¿ya? Lambayeque. Se extiende por el norte hasta Motupe. Y por el sur hasta el valle del Jequetepeque, la Libertad. Como les dije, les había hablado de los pueblos, ¿no?
más próximo al Chiclayo, como vamos a decir, se encontraba en lo que es Coyique, Zipán, Saltur, también Cayanca, Alicán, ¿no? Las inmediaciones de Eten, hasta Lagunas, hasta Cherrepe, más allá hasta Chepén, ¿no? Donde está el Valle del Jequetepeque. También pasaban el Valle Saña. Bien, sus construcciones, y como vemos acá en el cursor, ahí están, ¿no? Una suerte de pirámides truncas, ¿no? Pirámides truncas. Como pueden ver ustedes, sin vértice ni punta, ¿no? Pirámides truncas. Tienen un carácter religioso, ceremonial, ¿no? Y generalmente donde estaban estas huacas o donde estaban estas pirámides eran grandes centros ceremoniales en los que se concentraba la población, ¿no? Y eran centros políticos y religiosos de mayor importancia en esos tiempos, en el antiguo Lambayeque, durante el esplendor de la cultura lambayeque. Y ahí tenemos complejo Batán Grande integrado por 27 pirámides de aproximadamente 30 metros de altura. Sus principales huacas son la Huaca del Oro, la Chotuna y las Ventanas. Tucumé, importante función administrativa y religiosa. Ahí vemos las pirámides de Tucumé que rodean al Cerro Purgatorio. Y Apurlec, ahí tenemos justamente este canal de represamiento de agua, Apurlec, ¿no? Un centro importante de producción. Bien, en la arquitectura, ya les hablé de las pirámides, han usado el adobe por lo general. En la orfebrería, ahí tenemos el tumi. El tumi en realidad es Lambayeque. Muchos hablan que es Chimú. No, el tumi es Lambayeque, que es previo a Chimú. Bien. Y tenemos la orfebrería, donde van a usar metales preciosos, plata, oro, pero también usarán el cobre, ¿no? La tumbaga, o sea, el cobre lo aliaban con metales preciosos, en fin, y así elaboraban no solamente el tumi, ¿sí? Braceletes, etcétera, etcétera. Y lo solían decorar también con piedras preciosas. En el arte, ahí tenemos la cerámica, ¿ya? La cerámica, ya les dije, este es el huaco rey, forma globular, base plana, y este es un color ocre con pico y gollete, y acá también vemos otras de color apastelada, asa, estribo y gollete, en pico y gollete, ¿no? Ahí tenemos las pirámides de Tucumé, y ahí es una vista. Justamente ahí está el Cerro Purgatorio. Su organización política fue un estado teocrático gobernado por una élite sacerdotal. Primero es en Batán Grande su sitio de desarrollo y luego su capital se trasladará a Tucumé. Y bueno, la sociedad muy jerarquizada, la élite sacerdotal, debajo de la élite sacerdotal está la burocracia, gente que se dedicaba a la administración de ese estado regional, surgía en Lambayeque, y también tenemos otros grupos sociales que son el pueblo llano. También están los guerreros y debajo ya el pueblo llano, artesanos, agricultores, pescadores. Bien, la economía se basó en la agricultura, ¿ya? En grandes campos de cultivo con un sistema de canales de regadío que estaban en toda la costa peruana. Los lambayeques ya encontraron una infraestructura así, gracias a los bizniques y luego a los mochicas, ¿no? Después de los mochicas están los huari y después ya los lambayeques lo que hacen es aprovechar estos canales de regadío para los cultivos de maíz, algodón, frijol, calabaza, yuca, camote, etcétera, etcétera. Fue un pueblo navegante, además, logró construir balsas de junco, totora y madera. Bueno, se trasladaban por varios sectores de la costa peruana. Eran navegantes, también los chinchas eran navegantes, mucho intercambio, ¿no? Con tallanes, lambayeques, chimú, que fue una cultura expansionista, y también los chinchas. Bien, ese es un breve resumen. Vamos a ver la otra, ¿eh?
Bien, esta es la cultura Lambayeque, como dijimos. Vamos a ver entonces otra más. Muy bien, y ahora sí, vamos a compartir. Seguimos con Lambayeque y vemos Sicán antiguo o temprano, Sicán medio, Sicán tardío. Cultura Lambayeque, también conocida como Sicán. Sicán temprano, del 700 al 900 después de Cristo. Asociación a la fase final de la cultura mochica. Cerámica influenciada por Huari y la cultura Pachacamac. Estamos aún en el final del intermedio, del periodo, perdón, del horizonte medio u horizonte intermedio. Al final del horizonte medio. Aún no pasamos al intermedio tardío, 700 al 900. ¿No? Asociación a la fase final de la cultura mochica, están asociados a la fase final de la cultura mochica. Es una cerámica influenciada por Huari y Pachacamac. Bueno, en sus entierros vas a ver muertos sentados con piernas cruzadas dentro de huecos cilíndricos. Una de las culturas más textileras desarrollaron la textilería, puesto que sembraban el algodón y hacían trajes con el algodón, sobre todo el que llamamos algodón nativo o algodón palo. De 900 al 1100 ya estamos hablando de una fase de apogeo Lambayeque, de identidad propia. Su centro será Batangrande y adquirió una identidad cultural, mientras que en la otra estaba influenciado por lo final de la mochica, influenciado por Huari, por Pachacamac, en el Sicán antiguo. En el Sicán medio va a ser su etapa de esplendor y va a adquirir una identidad propia, netamente regional, netamente lambayecana. Su centro será Batangrande, como pueden ver acá, Batangrande, el bosque de Poma, y ahí en el bosque de Poma que encuentran estas pirámides truncas, este complejo de arqueológico de Batangrande. Es un periodo de apogeo, arquitectura, uso de adobes y pirámides truncas. Aquí sí ya van a ver construcciones que les conocemos como las de las pirámides truncas. Restos arqueológicos, Huaca del Corte, Huaca del Oro, Huaca de las Ventanas. ¿Ya? Ahí tienen ustedes las principales huacas de este centro arqueológico, que a la vez también es un santuario natural. Bien, y el Sicán tardío, final, 1100 años antes de Cristo a 1375, disculpen que me haya trabado, 1100 años a 1375 después de Cristo, o de nuestra era. Es una etapa de decadencia. La población migra a Tucumé, que es su centro más importante después de Batangrande, me refiero después en el plano cronológico, ¿no? Entonces, si hablamos en el plano cronológico, en el plano del tiempo, Tucumé fue posterior a Batangrande. Construcciones, Huaca Chotuna, Huaca del Pueblo, Huaca del Purgatorio. La Chotuna, a ver, la Chotuna no está, aunque es de Lambayeque, no está en Batangrande. La Huaca Chotuna, Chotuna Chordancap, está en Lambayeque mismo, ¿no? Tenemos la del Cerro Purgatorio, ¿no? Que esa está en el mismo Tucumé. Y acá vemos, ¿no?, las pirámides de Tucumé. Bien, entonces, ahí tenemos, ¿ya? Allí tenemos lo más importante de la cultura lambayeque. En su etapa de decadencia viene la conquista chimú, ¿ya? Justamente 1375 es el año donde Oxa, el general Oxa, a órdenes de Chimo Cápac o Minchan Samán, llega a Lambayeque y conquista los Lambayeque. Chimú se expande, conquista los Lambayeque, conquista los Tayanes, por eso que se va a extender hasta Tumbes. Y por el sur, Chimú se va a extender casi al norte de Lima. Pero esa es otra historia. Vamos a ver luego la cultura
Chimú. Bien, entonces ahí tenemos, y vamos a ver la otra cultura, la cultura Chimú. A ver, vamos arreglando esto. Bien. Muy bien, ahí tenemos la cultura Chimú. Es una cultura del Perú antiguo surgido en la costa norte tras el decaimiento del Imperio Wari, de los años 1000 a 1200 después de Cristo. Aunque otra data señala 1470, más o menos, ¿no? Algo más de los de 1470. Porque vamos a ver por qué será. Bien. Entonces, marco geográfico. Se origina en Trujillo, ¿ya? En Trujillo, lo que ahora es Trujillo. Para quienes conocen Trujillo, han ido tal vez a el complejo arqueológico de Chan. Chan es la capital, o era, perdón, era la capital del reino Chimú. La cultura Chimú tenía su capital en Chan. Bien, eso está ubicado en la costa norte del Perú, específicamente en la provincia de Trujillo, departamento de la Libertad. Es una cultura de costa. Va a limitar con el mar. Bien, es una cultura expansionista, ¿ya? Que se va a extender desde Tumbes hasta Caraballo, Lima, el reino Chimú, Chimor también le decían. Este reino va a ser expansionista, va a conquistar a los Lambayeque, por citar un ejemplo nada más. Economía está basada fundamentalmente en la agricultura, ¿ya? En la agricultura. Sin embargo, ¿ya? Chan también tenía grandes construcciones. Así como a Lambayeque se les consideró los mejores orfebres del Perú antiguo, a los Chimú se les considera los mejores arquitectos del Perú antiguo. Construyeron ciudades importantes y un ingreso importante, bueno, no hablamos del monetario, pero una actividad económica importante justamente era las edificaciones, las construcciones y también la agricultura. La base, la agricultura, pero incorporamos la construcción, incorporamos la artesanía, el intercambio comercial, la pesca, la alfarería, la metalurgia. Ya Chimú tiene actividades económicas diversificadas. O sea, no solo fue la agricultura, fue la actividad base, ¿cierto? Pero hubieron otras, como la artesanía, la textilería, como la construcción, como la pesca, ya lo dije, el comercio mismo, por el trueque, intercambios muy fluidos. Bien. Como dijimos, el comercio, la agricultura, en este orden, el comercio, la metalurgia, la textilería, entre otras. Textilería, ahí tenemos, usaron, bueno, acá tenemos un manto chimú, eran de distintos colores, básicamente hechos de algodón. Notables textileros en algodón. Sociedad, bueno, era aún más jerarquizada que la sociedad lambayeque. Tenía la nobleza, era una monarquía, no, Chimú no va a ser un estado necesariamente teocrático, no va a ser dominado por una casta sacerdotal, va a haber una aristocracia, va a haber una nobleza, va a haber un monarca. Es monárquico. El sistema de gobierno Chimú es monárquico.
Ahí tenemos también a los artesanos y mercaderes, muy importantes en Chimú. Y tenemos los sirvientes, los esclavos, incluso esclavizaban los Chimú. Una cultura guerrera también imponente, ¿no? Y ahí tenemos la nobleza, los artesanos y mercaderes, los militares, y ya después tienen ustedes los campesinos, el pueblo llano, los sirvientes y los esclavos. Bien. Organización política, bueno, ahí están gobernantes como Takainamo, que se le atribuye la fundación de Chimú, y el último monarca, Minchang Saman. El primer monarca, Takainamo, y el último, Minchang Kaman. ¿Ya? Minchang Kaman. ¿Quién va a ser derrotado por Tupac Yupanqui? ¿Quién es el que conquista a los Chimú? Bien. Entonces tenemos que ellos eran conquistadores, pero también fueron conquistados. Aquí tenemos el arte, en la textilería, la arquitectura, la cerámica. Bien, vamos a ver la arquitectura. Ahí tenemos Chan Chan, ¿ya? Chan Chan principalmente, pero también hay otras como Chiquitoy, Chiquitoy Viejo, ¿no? De otros complejos arqueológicos importantes, muy importantes, ciudades construían los Chimú. Chan Chan es el mejor ejemplo. Una textilería monocroma, usaron el color negro, dice acá, pero acá vemos un tejido de colores. Monocroma podemos decir porque, a ver, bueno, llegaron a usar tintes los Chimú, por si acaso. Entonces tenían una buena textilería. Eran tintes vegetales mayormente. La cerámica, bueno, semejante a la mochica, semejante a la lambayeque, es una cerámica escultórica, básicamente, con las mismas características de Lambayeque, pero de color negro brillante. La diferencia está en el color, un color negro brillante. Y una cerámica básicamente utilitaria, la Chimú. Bueno, no utilitaria, también tenían una cerámica artística, pero no de tanto nivel. Chimú no va a destacar por la cerámica, va a destacar por la metalurgia, que es porque ellos también absorben los aportes del Lambayeque como orfebres. Entonces, podemos decir, ¿no?, que son culturas, la cultura lambayeque fue una cultura de orfebres, pero Chimú también va a absorber ese valor cultural, ¿no? Bien, y ahí tenemos. Ahora vamos a lo otro que corresponde a Chimú. Proceso de conquista de los incas. Como dije, Tupac Yupanqui es el que elabora una estrategia para cercar el acueducto del río Moche. A ver, les voy a contar cómo pasa esto. El reino Chimú tenía su capital Chan Chan. Bueno, llegar a Chan Chan, esto era inexpugnable. Simplemente los incas o el ejército inca no podría llegar a Chan Chan solo basándose en su fuerza militar. El reino Chimú era un reino regional bastante poderoso. Y conocedor del desierto, conocedor de esa zona árida, en el llano, muy difícil poder combatir a los Chimú. Además, los Chimú estaban resistiendo, porque y el resto del territorio ya estaba controlado por los incas y sus aliados, los chinchas, pero los que encabezaban la conquista eran los incas, y los incas van a tratar de someter al reino Chimú. Bien. ¿Qué hace Tupac Yupanqui? Se le ocurre una idea. Estos no se van a rendir, van a seguir ahí
¿no? Ya los incas habían tomado parte del territorio que le correspondía a Chimú, pero faltaba la capital. Y los Chimú muy tenaces en su resistencia. ¿Qué dispuso Tupac Yupanqui? Bien, cerrar, ¿no? O secar el acueducto del río Moche. Es decir, trabar el agua que llega al acueducto del río Moche para abastecer Chanchán. Es decir, dejarlo sin agua. Como dominaban las alturas los incas, llegaron a quitarle aprovisionamiento de agua a Chanchán. Bien, ante la debacle, porque se sufriría hambre, enfermedades, ante la falta de agua, Minchan Samán o Minchan Camán declina. Bien. Minchan Samán, que es uno de los que aceleró justamente el desarrollo de Chanchán, se va a haber vencido. Es apresado y llevado a Cusco y su hijo pasó a ser gobernante vasallo del Zapa Inca. Él es apresado, capturado, y su hijo, bueno, el Inca le dejan. Es tu familia, tu hijo, puede gobernar, pero ya bajo mis órdenes. Así termina el esplendor de los Chimú, al ser conquistados por los incas. Bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Chumuncaur pasa a ser gobernante vasallo del Zapa Inca. Entonces, bien, el padre es apresado por haberse enfrentado a los incas, pero ya cuando los incas dominan Chimú, acuerdan que el descendiente de Minchan Samán gobierne como vasallo del Inca. Bueno, lo más representativo, tanto Chimú como Lambayeque van a tener el idioma Muchic. Se les considera como los mejores orfebres pre-inca a Chimú, pero antes de ellos estuvieron los Lambayeque. Los mejores orfebres son los Lambayeque. Los Chimú heredan eso de Lambayeque. ¿Ya? Fueron derrotados por los incas. Tenían una sociedad, como ya lo dije antes, muy jerarquizada, con una élite, con una aristocracia, con una élite política, social y hasta económica. Y también tenía gente desposeída, que no tenía nada, ¿ya? Que eran pobres, que eran sirvientes y hasta esclavos. Eso fue Chimú. Es una cultura de sacrificios humanos también, ¿no? Una cultura de sacrificios humanos, y se dice incluso hasta masivos. Hay un último hallazgo, se han encontrado cadáveres de decenas de niños que pasaron por estos rituales que incluían sacrificios humanos, algo semejante a los mayas, a los aztecas en Mesoamérica. Bien, eso es lo más importante de ambas culturas y ya les estaré pasando el material, desarrollado la cultura Lambayeque y la cultura Chimú. Luego, ya después, estaremos viendo los incas. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna interrogante. Gracias, profesor. Muy bien. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana. Gracias, profesor. Hasta la próxima.